Aquí, donde el bosque se funde con el lago y el viento susurra historias de rieles perdidos, hay un lugar donde el tren con su paso compuso una canción. Se llama La Vuelta de la Guitarra, un giro suave sobre la tierra, como si el propio camino hubiera querido imitar la silueta de un instrumento que canta. Aquí comenzaba el final del ramal ferroviario, pero también el inicio de un sueño: conectar el corazón del bosque con el pulso del progreso. El tren arribó al lago Ranco cargado de madera, de esperanza y de manos trabajadoras. Recorrió montañas imponentes, cruzó ríos caudalosos y en cada estación dejó las semillas de un nuevo pueblo. Fue luz en la inmensidad de la selva virgen, un puente que unió lo lejano con lo cercano, pero como toda melodía, esta canción también tuvo su última nota. Hoy solo quedan sus huellas silenciosas y el vibrante recuerdo de quienes lo vivieron. En 1912 hay preocupación para hacer un ferrocarril a Ranco. El río Bueno en el invierno era muy peligroso para que los balseros, que eran los que sacaban las maderas, las vigas, los cuartones desde la área lacustre, por la desembocadura, por el desagüe del Bueno, hacia el puerto de Trumao para ser embarcado a los mercados del centro del país. Entonces tú tienes ya que hay intereses como los productores de cascarelingue, los productores de madera, ¿verdad?, para que hubiese un ferrocarril que fuese del lago Ranco a Cocule. Es más, era tan importante la asociación del río con el ferrocarril como vía de comunicación y de transporte, que el primer estudio, el primer trazado es por la ribera norte del río. Y mi papá decía, eso no lo vi yo así, pero él decía que tenía arriba en la cordillera, hacía durmiente y de ahí los tiraba, los bajaba para abajo, no sé cómo los bajaría, pero él decía que así los vendía y hacía plata para mantenerlos a nosotros. Sí, eso así es. Y mi mamá su huerta y nosotros igual ayudábamos. Criamos chancho, ovejas, animales. Mi mamá hacía queso, nosotros encerramos los terneros, los corderitos chiquititos. Eso los mandaba ella. Y eso después teníamos plata, con eso nos manteníamos antes, antiguamente. Efectivamente, el año 27 empezó a construirse este ferrocarril y continuó y terminó 10 años más tarde, el año 37. Entre medio y vicisitud de la empresa que se había adjudicado los trabajos, llegó hasta Hinao. Cuando miró Hinao hacia abajo dijo, no, hasta aquí no llegamos. El hecho es que el año 27 se inician estos trabajos y nacen pueblos. Nació Crucero, imagínate, un pueblo que no existía. Trapi, Vivanco y Tringlo. Pero antes de Tringlo existía una estación que era bien importante, que se llamaba El Molino. Bajando abajo vuelta la guitarra en el bajo, digamos, ya en la última terraza fluvial sobre el Ranco está esa estación El Molino. Y todos se imaginaron que el pueblo iba a surgir alrededor de la estación Molino. Pero era tan fuerte la actividad maderera que lo que surgió fue la población alrededor del puerto. Ese lugar tiene mucha historia, puesto que allí fue un centro de acopio maderero, juntamente con todo lo que es la parte costanera que tenemos acá cerca del municipio, por la Casona Italiana, por estos sectores, hasta llegar casi a la Barraca Ruiz, que está un poco más allá de lo que es el recinto estación, que en este minuto pertenece a privado. Pero lo que recuerdo yo en mis momentos de trabajar en ese sector es que la empresa que vino era una empresa alemana, y en esos tiempos se estaba explotando todo lo que era el fondo Los Mañín Futangue, de la propiedad de esta empresa. Y allí se elaboraban, ¿cierto?, las maderas más en bruto para traerlas a la planta que existía justamente en ese sector.
Esto pues pasaba por un proceso de secado, todo lo que se necesitaba llevar y sacar del país, porque se exportaba el ferrocarril, la carga del ferrocarril hasta el puerto de Lirquén, y desde allí se trasladaban hasta Bélgica, Suecia, Uruguay, Paraguay. Llegaban muchos de nuestros productos madereros que salían justamente desde ese sector. Y había, recuerdo yo también, una empresa que venía de la empresa Temsa, de Valdivia, Los Lagos, que le llamaban La Foforera, que también hacían sus acopios de madera que se trasladaban también en tren y camiones hacia, yo no recuerdo bien si hacia Valdivia o Los Lagos, pero por allí. En Ignao existía un sistema a través del jefe de estación, que era don Luis Fernández, que era el jefe de estación, que se hacían unas compras vía telégrafo a una gran tienda que existía en Santiago, que era la Gatti Chávez. Entonces se hacía el pedido a través del telégrafo y después el pedido llegaba a la estación de Ignao y después el producto llegaba a la estación. Es un poco lo que hoy día se hace a través de los consorcios comerciales, el Temu, ¿cuál es el otro? El Mercado Libre. Claro, porque en el fondo ahora es vía internet, pero antes era vía telégrafo. ¿Qué productos recuerda usted que se Mi mamá lo que siempre compraba, dijo que encargaba telas, como ella era modista, todo lo que era, porque tiene que pensar que ante todo se hacía. No existía la parca ese, los abrigos se hacían, los vestidos se hacían, las enaguas, como se le llamaba, todo se hacía. Entonces ella encargaba tela, también se compraba zapatos, cartera, un perfume. Bueno, Ignao siempre mis abuelitas y me informaron, y mi mamá, mi familia, que fue un polo de desarrollo. Pues ahí hubieron hoteles, grandes tiendas comerciales, donde se vendía de todo. Restaurantes, hubieron también italianos, porque como si bien se dice, primero llegó el tren ahí, pues, a Ignao, y después llegó a Lago Ranco. Este terreno, si algunos de ustedes recuerdan, se usó para poder hacer crecer Lago Ranco, el desarrollo, el progreso, pero después con los años fue usado abiertamente por la comunidad, tanto para actividades donde habían acopiado castillos de madera, donde quienes éramos más chicos veníamos a jugar a los vapores que estaban anclados en el lago, veíamos el Laja, la lancha Carabinero, jugábamos en los rieles, jugábamos en los antiguos columpios. Era de verdad un espacio que marcó la historia de muchas generaciones. Un episodio lamentable donde por malas decisiones finalmente se termina cambiando el plan regulador y permite la venta de estos terrenos. Y estos terrenos se venden, se cercaron, legítimamente la persona que los compró hizo sus inversiones, pero esto le quitó la posibilidad a todos nosotros quienes crecimos viendo esto como un uso público, como parte de un terreno histórico, de vernos enfrentados a la negativa de poder usar estos terrenos. Hoy día yo con mucha alegría y como ranquino y como hijo de Lago Ranco y hoy día como su alcalde, me empeñé en poder cumplir el mandato que en algún minuto nosotros nos propusimos y que estoy seguro que es y que fue el ánimo de muchos de ustedes, de poder quizás tener la posibilidad de ir recuperando parte de esta historia de Lago Ranco. Ya compramos el primer lote donde está la antigua casa del Descambiador y donde está la carpa costanera, pero con mayor alegría debo decirles que tuvimos la posibilidad de comprar un segundo lote, que es donde estaban antiguamente los castillos también, así que seguimos avanzando y créanme que seguimos recuperando la historia porque eso es lo que nos hace fuerte como ranquinos. Y posiblemente podamos adquirir un tercer lote. La idea es también de proyectar como un espacio público para poder hacer las grandes actividades que se fueron marcando también en las últimas décadas en este lugar y sobre todo en los últimos 3-4 años en el cual nosotros hemos hecho el otoño ranquino, el invierno ranquino y donde vemos la gran necesidad de tener un espacio que pueda albergar 800, 1000 o 1000 y tantas personas con espectáculos como obras teatrales, como actos culturales, como eventos artísticos, como encuentros, reuniones masivas para poder entregarle un espacio a nuestros artesanos, a quienes también exponen su gastronomía, etcétera.